Bueno, pues la primera ponencia de esta mañana es de Carlos Blanco, que nos va a hablar sobre la consciencia. Y quiero hacer una breve presentación de Carlos y darle en primer lugar las gracias por estar aquí y haber aceptado amablemente esta invitación. A Carlos le conocí debatiendo sobre si el cerebro es místico o no es místico, y bueno, un intercambio interesante de opiniones, y me resultó enriquecedor. Y también la humildad de aceptar pues mis preguntas, cuestionamientos, etcétera, ¿no? Entonces también creo que una mente abierta es la que es capaz de dialogar y escuchar, ¿no? Carlos Blanco es profesor de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas, doctor en filosofía, es doctor en teología, licenciado en química, ha publicado 15 libros, de los que me ha pedido que destaque: Historia de la neurociencia, Conciencia y mismidad, y bueno, muchísimos más, que si miráis por internet veréis, y su amplísimo currículum. Y entre 2009 y 2011 fue Visiting Fellow de la Universidad Harvard, becado por la Fundación Caja Madrid. Es miembro de la World Academy of Art and Science y de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes, con sede en Salzburgo. Podría dar una ponencia con todo su currículum, pero no es pertinente, habrá que escucharle a él. Muchas gracias, Carlos. Bien, buenos días. Muchísimas gracias a todos por la invitación, por estar aquí, y muchísimas gracias a Maribel, porque efectivamente la génesis, digamos, de esta conferencia, al que yo esté aquí, tiene que ver con un intercambio intelectual. Yo efectivamente vine en febrero a dar una conferencia en esta misma institución, en otra cátedra, ¿no?, la C.S. Lewis, sobre el cerebro místico. Y bueno, ella luego me contactó, somos profesores en la misma universidad, pero no nos habíamos conocido todavía, y efectivamente tuvimos una discusión muy interesante sobre ciertos aspectos de filosofía de la mente, de neurobiología, y me pareció muy interesante siempre escuchar otra perspectiva, ¿no? Yo creo que si hablabas antes en la presentación de cómo agrandar la conciencia, me parece que la vía óptima es siempre escuchando otras opiniones y discutiéndolas, no cayendo en el eclecticismo, pero por lo menos sí estando abierto a otras sugerencias. Con lo cual, muchísimas gracias, y muchísimas gracias de nuevo al CITES por la invitación. Estar siempre en la cuna de Santa Teresa es un auténtico privilegio. Llegué ayer por la noche y de hecho tuve la oportunidad de pasear de noche por el centro de Ávila iluminado, ¿no? Y la verdad es que eso sí que es una experiencia mística, ya que estamos en una universidad de la mística, con lo cual muchísimas gracias. Bien, la conferencia va a versar sobre la conciencia, que es un tema tan amplio como prácticamente incontrolable. Puesto que además no tenemos mucho tiempo, yo sí le voy a agradecer a Maribel que sea severa conmigo a la hora de me avise en torno a dentro de 45 minutos para que haya tiempo para el diálogo, que es la parte más interesante. La he titulado El problema mente-cerebro, y en el fondo voy a intentar argumentar que es lo mismo que el misterio de la conciencia. Y voy a defender fundamentalmente dos tesis. Voy a dedicar menos tiempo a la primera y más tiempo a la segunda. La primera tesis es que el problema mente-cerebro, que en realidad es el problema de la conciencia, de qué es la conciencia, es decir, de cómo un ser que tiene en torno a 86.000 millones de neuronas con una media de 1.000 conexiones sinápticas por neurona, como es el hombre, es capaz de tener pensamientos conscientes. Evidentemente hay muchos animales que tienen pensamientos de algún tipo y conocimiento de algún tipo, yo eso no lo niego, pero autoconsciente, es decir, el saber que sabe, el ser consciente de lo que se piensa. Y lo que quiero defender es que ese es el mayor problema filosófico todavía sin resolver. Y que de hecho prácticamente todos los grandes problemas de la metafísica y de la teoría del conocimiento en el fondo convergen en este problema inicial. Y la segunda tesis que voy a defender, que yo creo que es la parte más interesante, es que la vía más prometedora para abordar el problema, por supuesto la filosofía, por supuesto el estudio también de la historia, del desarrollo de la espiritualidad humana, de la cultura humana, y por espíritu no me refiero solo al ámbito religioso, empleo espíritu en una acepción bastante laxa, casi como en alemán, ¿no?, cuando se dice Geist, la historia de la mente humana, del psiquismo humano, es que hoy en día con la neurobiología y con el desarrollo del estudio científico de la mente vamos a poder abordarlo, aunque todavía no lo hayamos resuelto, pero esa va a ser la vía privilegiada para resolver el problema. Y luego
haré ciertas reflexiones sobre cuál es el papel de la filosofía y de las humanidades en este escenario donde la ciencia cada vez va a explicar más cosas y algunas que todavía no explica la ciencia. Bien, con respecto a lo primero, ¿por qué el problema mente-cerebro me parece tan importante? Porque si nos fijamos prácticamente en todo discurso filosófico, siempre llegamos a dualidades que remiten en último término a una dualidad fundamental. Materia, espíritu, cuerpo, alma, causalidad, intencionalidad, llamémoslas como queramos, empleemos toda la lexicografía filosófica, y a veces a los filósofos, yo soy filósofo, nos gusta complicar las cosas muchas veces con juegos del lenguaje, ¿no?, cuando en realidad se está diciendo lo mismo. En el fondo estamos siempre hablando de esa dualidad fundamental entre el objeto, el sujeto, la materia, el espíritu, el cuerpo, el alma. Llamémoslo, ya digo, podemos emplear diversas terminologías, pero siempre vamos a converger en ello. Y, por supuesto, muchísimos problemas como el de hechos y valores, cantidad y cualidad. En el fondo, todos se resuelven en este problema. Ya problemas incluso éticos. La libertad, ¿existe la libertad? ¿Es el sujeto humano libre? Eso, en el fondo, está relacionado con el problema de la conciencia y en el problema de si existe un yo en el cerebro o es una ilusión. Bien, siempre hay que distinguir, a mí me parece, como prolegómeno epistemológico entre dos tipos de explicaciones. La explicación en términos de la condición necesaria y de la condición suficiente. La condición necesaria de la mente es, por todo lo que sabemos, el cerebro. Esto es una tesis que prácticamente nadie negaría. Un ser que no tiene cerebro y que no tiene desarrollada la corteza prefrontal, salvo en el caso de la inteligencia artificial, y en esta conferencia no voy a hablar sobre inteligencia artificial, yo no soy un experto y ahí quizás es donde introduciría la única excepción, no tiene conciencia. No hay ningún ser en el universo que no tenga corteza prefrontal y cierto desarrollo del cerebro que no tenga autoconciencia, que sepamos. Y ya digo que introduciría la salvedad de la inteligencia artificial. Pero con la condición necesaria no tengo necesariamente explicado todo el fenómeno. Una cosa puede ser condición necesaria, pero solo con eso a lo mejor no he explicado todo el fenómeno de la conciencia. Esa sería la explicación en términos de condición suficiente. Que yo sea capaz de explicar qué sistemas neurobiológicos bastan para que tengamos conciencia, que eso es lo que se está intentando hacer ahora. La conciencia condensa el núcleo de la mente, en el caso del ser humano. Aquí hay una famosa definición de Descartes: todo aquello de lo que somos conscientes que ocurra en nuestro interior, en tanto tenemos conciencia de ello. Eso es la autoconciencia. Ese movimiento reflexivo, el sé que sé, el puedo volver sobre mí mismo, esa reflexión. Este es el gran misterio de la ciencia hoy en día. Hay más misterios, hay muchísimos misterios en cosmología, en física de partículas, el origen de la vida, en teoría de la evolución, hay muchos problemas no resueltos, pero el mayor de los problemas, el más complejo, es explicar cómo es posible esto, que parece tan fácil, lo decimos con muchísima ligereza, pero cómo es posible que yo sea consciente de aquello que hago, de aquello que pienso, que sea dueño de mí mismo, en cierto sentido. De hecho, ya sé que el argumento de autoridad es el menos autoritativo de los argumentos, pero ese gran científico que fue Sir Francis Crick, que descubrió, el codescubridor de la estructura en doble hélice del ADN, dedicó sus últimos años como investigador a estudiar neurobiológicamente la conciencia. Él dijo: he resuelto un problema muy importante que había en la biología, todo lo que tiene que ver con los ácidos nucleicos, las proteínas, digamos, la base de la vida. Pero hay un problema todavía más difícil que no está resuelto, que es el de la conciencia. La conciencia es el problema más importante aún no resuelto de la biología. Se han propuesto explicaciones, intentos de solución desde la filosofía históricamente, por supuesto, y tenemos muchísimas explicaciones, algunas muy brillantes, algunos intentos bastante ingeniosos, pero vamos a ver que, por lo que sabemos, ninguna es válida. Vamos a hacer ciertas críticas de estas explicaciones filosóficas. Y, a mi juicio, realmente para solucionar el problema necesitamos, por supuesto, la reflexión filosófica, pero sobre todo necesitamos un mayor conocimiento de la neurobiología, que va a ser la gran herramienta para abordar el problema de la conciencia. Bien, hay diversas actitudes entre los filósofos en lo que respecta al problema. De hecho, hay gente, poca a mi juicio, que niega que exista realmente un problema. O sea, dicen que en realidad no hay ningún problema con la conciencia porque en realidad no existe la conciencia. Claro, pero eso es lo que estamos debatiendo. Es decir, pero ya parten de que no existe la conciencia. Por ejemplo, en toda la tradición conductista, en Watson, Skinner, la psicología tiene que limitarse a explicar conductas. Pero esa caja negra que hay dentro de la mente, eso, dicen, no es científico. Eso puede estar pues los mitos, las religiones, la filosofía, pero eso no es científico. Entonces, cortan el problema de raíz.
¿Qué ocurre? Que hoy en día sabemos que esa actitud de repliegue no lleva a ninguna parte y evita explicar muchísimos fenómenos, y la ciencia no opera negando los fenómenos, sino intentando explicarlos. Hay otras actitudes, por ejemplo, que dicen que el problema es insoluble. Ahí tenemos, de hecho, al famoso filósofo norteamericano Thomas Nagel. Escribió un famoso artículo que era ¿qué significa o qué es ser como un murciélago? What is it like to be a bat? Donde más o menos viene a decir que ignoramos, es decir, no sabemos qué es la conciencia y el problema mente-cerebro, pero también dice ignorabimus, nunca lo vamos a saber. Esta es una actitud que hay bastante gente que la tiene, se les puede llamar en algunos aspectos misterianistas, es decir, piensan que la conciencia va a ser siempre un misterio, nunca se va a resolver. Es interesante porque efectivamente por lo menos reconocen que hay un problema. Yo personalmente no estoy de acuerdo y tampoco me parece bueno recrearse en que algo sea un misterio, diciendo es un misterio y me alegro de que sea un misterio porque así tengo una especie como de reducto, ¿no? Inexplicable, que siempre va a ser inexplicado, y ya tengo ahí como mi reserva de misterio para seguir hablando sobre ello. Bueno, yo creo que hay que reconocer que es un misterio, pero también hay que intentar explicarlo. Si luego no se puede, pues no se puede, pero por lo menos hay que intentarlo. Luego hay gente que dice que ya se ha resuelto, por ejemplo Daniel Dennett más o menos dice eso en La conciencia explicada, luego intentaré demostrar que no estoy de acuerdo con esa posibilidad, y luego los que dicen que la solución vendrá en el futuro. Ignoramos, pero no ignoraremos. Ya digo que, por ejemplo, Daniel Dennett, al que le interese, que es un famoso filósofo de la conciencia, él dice que en realidad el problema ya está resuelto, que prácticamente ya tenemos las herramientas. Y él se basa sobre todo ya en una idea que tenemos en David Hume, cuando él viene a decir que el yo y el yo condensa el problema mente-cerebro y el problema de la conciencia. Si hablamos de conciencia es porque hablamos de un yo que es consciente. Y la cuestión es, ¿qué es ese yo? ¿Dónde está ese yo? ¿Es ese yo una especie de homúnculo, un hombrecito metido en nuestro cerebro, que es el que tiene las riendas del resto del sistema nervioso, como si fuéramos una marioneta en sus manos? ¿Es una ilusión? ¿Qué es ese yo en teoría? Bueno, pues por ejemplo, David Hume lo que viene a decir es que en realidad el yo es prácticamente una ilusión metafísica. Dice, por mucho que intente captar ese yo, nunca logro capturarlo, nunca logro llegar a él, siempre se disuelve. Dice, me parece en el fondo que esto es una ilusión, es como en la metafísica tradicional cuando se hablaba del concepto de sustancia. Pues se hablaba muchísimo de sustancia, Aristóteles, Tomás de Aquino, toda la metafísica racionalista, pero luego intento ver qué es la sustancia y se me queda en nada. ¿Qué es la sustancia? ¿Qué son los átomos en concreto? Las partes de los átomos, ¿dónde pongo el límite? ¿Cuál es la sustancia? Pues dice un poco, viene a pasar lo mismo con el yo. En el fondo, el problema es que lógicamente, yo siempre que estoy abordando el tema de la conciencia, necesito suponer que existe un yo. Necesito suponer que cualquiera de los aquí presentes actúa motu proprio, es decir, por él mismo. Hay un yo en él, es decir, hay alguien que decide. O yo mismo podría ser un robot o podría ser un zombie. ¿Cómo lo podrían ustedes saber? Pero yo tengo que partir del supuesto de que cada uno de los aquí presentes tiene un yo dentro de sí mismo que es el que actúa. Es decir, no es simplemente un agregado de partes, sino que tiene un principio de unidad. Una especie de primer motor inmóvil dentro de sí mismo. Claro, esto evidentemente es una suposición enormemente, digamos, grave, porque estamos prácticamente suponiendo que el ser humano es una especie de microdios, un petit Dieu, decía Leibniz. Si suponemos que tenemos un yo que no es simplemente una reacción ante los estímulos externos, no es una concatenación de estímulos y de respuestas, sino que tiene libertad con respecto al estímulo antes de ejecutar la respuesta, estamos suponiendo que dentro de nosotros mismos hay una especie de ser divino que es el primer motor inmóvil que pone en funcionamiento toda esa cadena de acciones. Claro, hay mucha gente que esto evidentemente no lo aceptaría, pero aquí, por ejemplo, hay una cita, me parece muy interesante, desde la perspectiva de la fenomenología, de Merleau-Ponty, donde justamente dice que yo no soy el agregado, el entrecruzamiento de acciones y partes separadas, sino que tengo un principio de unidad. Ahora bien, ¿qué es ese principio de unidad? Es fácil afirmarlo, pero difícil elucidarlo. Sobre todo porque desde el nacimiento del método científico, la ciencia, en el fondo, si uno pregunta en qué consiste la ciencia, y la respuesta más sencilla sería, la ciencia consiste en ofrecer explicaciones mecanicistas de los fenómenos. Es decir, entiendo científicamente algo cuando soy capaz de ofrecer un mecanismo donde todas las partes, es decir, dando unas partes iniciales y un entrelazamiento de esas partes, mediante fuerzas, por ejemplo, llego a un resultado final. Esas partes generan un resultado, es un mecanismo. Y aquí tenemos Copérnico, Galileo, Kepler, que aplicaron exitosamente una filosofía mecanicista
a la cosmología, a entender el universo a gran escala y las leyes de los planetas. De hecho, no es de extrañar que en el siglo XIX Comte hablara de la famosa ley de los 3 estadios. Primero la humanidad, en una etapa, digamos, casi civilizatoria, y en los inicios de la civilización, emplea explicaciones mítico-religiosas. Por ejemplo, un trueno. Un trueno, el ser humano, el hombre primitivo y también en las primeras civilizaciones veían un trueno y lo interpretaban, por ejemplo, como un castigo de los dioses o como un efecto del poder de Zeus o lo que fuera. Después tenemos explicaciones metafísicas. El caso paradigmático sería Aristóteles, que intenta dar una explicación racional del universo, pero no está conjugada adecuadamente con las evidencias experimentales. Pero ya es una explicación racional, ya no se basa en mitologías o en explicaciones, digamos, ficticias, no fantasiosas. Y finalmente tenemos la explicación científica. Esto ha ocurrido con muchísimas cosas. El movimiento de los planetas. Bueno, antes se explicaba prácticamente por arte de magia, luego se intenta dar una explicación metafísica, Platón, Aristóteles, y finalmente tenemos la explicación científica, la teoría de la gravedad de Newton, o en su versión más depurada, la relatividad general de Einstein. ¿Se va a aplicar este esquema a la mente? ¿Es la mente, la conciencia, el yo, el último reducto que todavía no ha sucumbido a este esquema de Comte? El problema es que la conciencia es bastante especial. Es decir, es muchísimo más fácil explicar las leyes del movimiento planetario o las leyes del movimiento del electrón en la mecánica cuántica que la mente. Y hay una frase que yo encontré en Alfred Wallace. Saben que Wallace es el que codescubrió la teoría de la evolución por selección natural con independencia de Darwin. Ha sido un gran olvidado el pobre hombre, pero es uno de los grandes científicos del siglo XIX. Y él lo que viene a decir es que hay una frontera infranqueable prácticamente entre lo inconsciente y lo consciente. Es casi un todo o nada. Y él dice aquí, si yo tengo muchísimos granos de arena, puedo unir 1 millón de granos de arena o 1000 millones de granos de arena o todos los granos de arena del universo, que si el grano de arena es inconsciente, por mucho que yo integre granos de arena, no van a ser conscientes. Si la parte es inconsciente, el todo no va a ser consciente. Hay un salto. Entonces viene a decir, por mucho que nosotros tengamos átomos de carbono, tengamos hidrógeno, los elementos fundamentales, digamos, de la tabla periódica en nuestro cuerpo, si esos elementos no son conscientes, por mucho que yo lo integre y sea un sistema muy complejo como es el cuerpo humano, no voy a tener conciencia por arte de magia. Es algo irreductible. Pero, por otro lado, tenemos una herramienta explicativa fabulosa, que también nos da el marco general para el problema mente-cerebro, que es la teoría de la evolución. Sabemos que el ser humano, el género Homo, ha evolucionado, es decir, pasó por etapas donde el cerebro tenía menor tamaño, donde la corteza prefrontal no se había expandido tanto como en el caso del Homo sapiens, y evidentemente hay una correlación. Ya sé que causación no implica correlación, pero en este caso la correlación es tan estrecha que habría que ser miope para no verlo, intelectualmente hablando, porque es evidente. Un ser como por ejemplo el Australopithecus afarensis, que prácticamente tiene un cerebro muy poco desarrollado, con un volumen y un cociente de encefalización muy bajo, y con respecto al Homo sapiens es evidente que la inteligencia del Australopithecus afarensis es muy inferior a la del Homo sapiens. Algo tendrá que ver el desarrollo del cerebro, no solo algo, ya veremos que es que tiene todo que ver. Y aquí, evidentemente, la teoría de Darwin, y Darwin ya fue un pionero y él ya se dio cuenta de que, en el fondo, el mecanismo que él había propuesto para explicar cómo cambian las especies, la forma corporal de las especies, la materia de las especies, también se podía aplicar a la evolución de la mente. De hecho, él viene a decir, aprenderé más metafísica estudiando el cerebro de un chimpancé, la mente de un chimpancé, que leyendo a Locke, el famoso filósofo inglés. Porque si yo entiendo cómo funciona la mente de un chimpancé, ya estoy entendiendo cómo funcionaba la mente primitiva del hombre. Es verdad que el hombre no viene directamente del chimpancé, pero somos primos hermanos, digamos que tenemos antepasados comunes. Pero sigue existiendo un problema filosófico que casi nos sigue esquivando. Por mucho que yo intente aplicar el método científico, sigue estando el problema del yo. ¿Cuál es ese yo? ¿Dónde está ese yo? ¿Quién decide? ¿Quién habla? ¿Es una neurona en concreto la que habla? ¿Es una región en concreto del córtex cerebral? ¿Quién está ejecutando la acción? En realidad podemos decir que hay 2 grandes problemas de la biología, 2 grandes problemas marco, 2 grandes problemas globales. El primero es el origen de la vida. Yo no soy un experto en el tema, pero por lo que he leído yo creo que es un problema que está bastante cerca de ser solucionado, y tenemos la hipótesis del mundo de ARN que propuso el premio Nobel Walter Gilbert, y luego el origen de la conciencia. Y por citar a otro premio Nobel, al profesor Kandel, justamente, que es también psicoanalista, es un hombre muy, muy interesante, precisamente él dice
la solución al problema va a venir en conjugar neurobiología con psicología, con psiquiatría. Bueno, luego hablaremos. Y ciertamente la neurociencia ha progresado muchísimo en los últimos tiempos. Ahora tenemos las técnicas de neuroimagen, por ejemplo, aquí tenemos unas imágenes que nos han revolucionado el conocimiento del cerebro porque son técnicas no invasivas que me permiten ver a tiempo real qué áreas se están activando del cerebro cuando el sujeto ejecuta tal o cual acción. Y esto es absolutamente maravilloso. Las tenemos desde los años 80 y todos los experimentos que se han realizado para ver qué áreas se activan cuando, por ejemplo, el sujeto recita un texto o dice tal o cual palabra o piensa según leyes lógicas o no según leyes lógicas. Es decir, esto es una auténtica maravilla porque vamos a poder reconstruir toda la arquitectura funcional del cerebro. Ya teníamos la arquitectura estructural, las áreas de Brodmann, todo el trabajo que se había hecho ya a principios del siglo XX, pero la arquitectura funcional la estamos prácticamente elucidando. Y en cualquier caso, todo este trabajo, por mucho que esté aportando, no ha contribuido de momento a resolver del todo el problema mente-cerebro. El problema mente-cerebro también se puede expresar de la siguiente manera, de hecho es otra versión del mismo problema. La mente humana, la conciencia, tiene un poder excepcional, que es el poder de unificar estímulos muy distintos y dotarlo de unidad. Cuando yo, por ejemplo, estoy viéndoles a ustedes en esta sala, yo primero no veo, luego escucho, luego huelo, no. Todo lo veo como una, bueno, lo palpo, lo capto como una percepción unificada. Es lo que se llama el binding problem. Yo soy capaz de unificar estímulos muy heterogéneos en un estímulo unitario. Esto es el problema mente-cerebro, porque en el fondo remite a la idea de que yo tengo un sujeto que es capaz de unificar los estímulos. Claro, también una especie menos evolucionada que el hombre, un animal que no tenga conciencia o autoconciencia, sin embargo, también tiene que ver los estímulos unificados. No es algo exclusivo del hombre, solo que en el hombre, con el lenguaje articulado y con el desarrollo de las cortezas asociativas, esto se complica muchísimo más. Bueno, aquí simplemente tenemos todo lo que tiene que ver con la división funcional del cerebro, ¿verdad? Ciertas áreas, sobre todo los 4 lóbulos, pues aquí hay gente que viene de la medicina, pues ya sabemos que hay una división de tareas que no es tan rígida como a veces se supone. No es que el lóbulo occipital solo haga esto y el córtex prefrontal solo haga esto, sino que, es decir, hay tareas que a veces se las reparten en varias regiones, pero grosso modo sí podemos decir que el cerebro está dividido funcionalmente. Bien, esto era como prolegómeno. Yo ahora simplemente quiero hacer un repaso muy rápido, porque me interesa llegar a la tercera parte, que es la neurobiológica, sobre las grandes soluciones filosóficas que se han dado al problema mente-cerebro, que vamos a dividir en 2 tipos de soluciones, dualistas y monistas. Bueno, al que le interese, esta era una presentación que es más larga, simplemente decir que evidentemente Grecia hizo la aportación fundamental a la neurociencia, puesto que fue la primera civilización que descubrió que el centro de la persona humana no es el diafragma, no es el corazón, sino el cerebro. Alcmaeón de Crotona, el encefalocentrismo. Este es uno de los grandes descubrimientos en la historia de la humanidad, porque todas las civilizaciones antiguas, los egipcios, los babilonios, los indios, pensaban que el centro del hombre era el corazón. E Hipócrates ya fue de los que se dio cuenta de que la clave para entender qué es el hombre, y si recordamos ese famoso imperativo que estaba en el frontispicio del oráculo de Delfos, Gnócise autón, conócete a ti mismo. Para conocerte a ti mismo tienes que entender el cerebro humano, porque es el centro de las sensaciones, el centro de los pensamientos, el centro de lo que nos distingue como seres humanos. Bien, las posiciones filosóficas siguen vigentemente estancadas, en la actualidad siguen estancadas en 2 tipos de explicación, porque esos 2 tipos de explicaciones ya se propusieron en la Grecia clásica. En ese sentido, filosóficamente no hemos avanzado tanto, como en otros aspectos, pues prácticamente lo que dijeron los griegos, en muchos aspectos todavía se sigue discutiendo. Explicaciones dualistas, la idea de que el ser humano tiene 2 tipos de sustancias en su interior, tiene la materia y el espíritu, el cuerpo y el alma, el paradigma es Platón. Y las explicaciones monistas, materialistas, que en el fondo la mente humana es el cerebro, en último término, es el funcionamiento del cerebro y lo podemos explicar materialmente. Esto ya lo propuso Demócrito. Demócrito es uno de los grandes genios de la humanidad, el primer, digamos, científico experimental, Epicuro y, por supuesto, Lucrecio. Demócrito, Epicuro, Lucrecio. Platón es la figura central del dualismo, no voy a insistir, esto todo el mundo lo sabe, el alma es inmaterial. Y el alma es precisamente la capacidad que nos da acceso al mundo de las verdades eternas, al mundo de las verdades geométricas y matemáticas. Platón estaba fascinado porque el ser humano
sea capaz de comprender verdades matemáticas. Una verdad matemática es verdadera siempre, con independencia del tiempo y del espacio, mientras que la materia está circunscrita al tiempo y al espacio. Dice, ¿cómo es posible que el ser humano sea capaz de acceder a objetos inteligibles puros, verdades lógicas y matemáticas? Un triángulo equilátero, el teorema de Pitágoras, dice, es que tiene que haber un mundo puramente inteligible, espiritual, y el hombre tiene que tener ya parte de ese mundo espiritual. Y efectivamente es un desafío muy interesante. Hay gente que intenta ridiculizar estos argumentos, a mí me parece que son bastante profundos. Es decir, las verdades matemáticas. Lo que yo creo es que, ya diré al final, en el fondo se puede explicar de una manera constructivista. No necesitamos suponer que existe un mundo inteligible aparte, porque la matemática funciona por axiomas que yo defino, y definidos esos axiomas ya tengo las consecuencias. Pero efectivamente reconozco que lo que dice Platón tiene bastante sentido. Todavía Gödel, uno de los grandes lógicos del siglo XX, era platónico. La matemática, dice Platón, no se crea, se descubre. Bueno, se puede también arguir, yo de hecho estoy más en la opinión de que se crea. Bien, el platonismo, hay que decirlo, ha sido la filosofía más influyente en el cristianismo. La teología cristiana, que voy a explicar yo aquí, no ha sido aristotélica. Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino eran aristotélicos, pero prácticamente todos los grandes teólogos, judíos, musulmanes y por supuesto cristianos, han sido platónicos, porque el platonismo es muy tentador, en el fondo yo percibo que tengo algo dentro de mí que me diferencia de los demás seres, a eso lo llamamos alma, espíritu, y eso me transporta o refleja un mundo invisible, inteligible, que es inmaterial, y esto claro, es también muy tentadora esa idea. Aristóteles es dualista como Platón. Bueno, Aristóteles es un caso bastante complicado porque caben interpretaciones de todo tipo. Se le puede interpretar como un funcionalista, como un materialista, como un dualista, sobre todo depende de cómo entendamos el intelecto agente, que parece que es inmaterial. No voy a entrar, sobre todo porque la explicación ilemórfica, hay gente que todavía intenta explicar el problema mente-cerebro desde las tesis ilemórficas, no de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, etcétera. A mí me parece que eso no lleva a ningún puerto, es demasiado vago y general. Dicen, el alma es la forma del cuerpo y el cuerpo es la materia. Sí, ya, pero ¿eso qué significa? Tenemos que entrar en los detalles, como dicen, el diablo está en los detalles, ¿no? Bien, en el siglo XVII nace la anatomía moderna. Prácticamente el conocimiento científico del cerebro permaneció estancado durante casi 2000 años, no avanzó significativamente hasta la época de Vesalio, Servet y luego, por supuesto, Leeuwenhoek, el inventor del microscopio. Y en ese momento Descartes, que hizo aportaciones de primer orden a la fisiología, y él era un mecanicista, claro, él quería explicar el cuerpo humano como un mecanismo, donde las partes por sus engranajes nos van a dar una respuesta, un funcionamiento. Sin embargo, estableció una frontera, casi como una especie de tregua, diciendo, efectivamente, yo puedo aplicar el método científico al cuerpo, pero no al alma. El alma es aparte. El alma no la puedo explicar científicamente. El alma no es un mecanismo. La sustancia pensante, la res cogitans, no se puede explicar mediante la materia. Es inmaterial. Es una especie de tregua provisional, y Descartes, que era un hombre, efectivamente es uno de los grandes genios de la historia, él se da cuenta de que así como el cuerpo humano lo puede definir como una sustancia extensa, es decir, material en el espacio, no piezas en el espacio, res extensa, en la mente hay algo que es irreductible al espacio. El yo, la conciencia, no está en ningún lugar, no está en ninguna estructura cerebral, no está, siempre que intento buscarlo se desvanece. Dice, claro, es que es inmaterial. Problema, ¿cómo interacciona lo inmaterial con lo material? En el fondo propones una solución, pero nos abre un problema que es casi muchísimo más grave. ¿Cómo interacciona la materia y el espíritu? Bueno, aquí tenemos toda la tradición racionalista, que es dualista, Malebranche, Leibniz, pero en paralelo ya va a ir empezando a surgir una tradición monista, mecanicista, Hobbes, Spinoza y, por supuesto, de la Ilustración. Ahí tenemos al barón d'Holbach, a la Métrie, que van a intentar explicar también la mente desde una perspectiva materialista o, por supuesto, de la teoría del materialismo histórico y luego del materialismo dialéctico de Engels, con la ley de la transformación de la cantidad en cualidad. En el fondo, la mente es un epifenómeno de la materia, pero ontológicamente es materia, no es otro tipo de realidad. Y todo el positivismo, y sobre todo el Unity of Science Movement, que buscaba esa explicación unitaria de la realidad, va a suponer que la psicología se puede reducir a biología. Es decir, que en el fondo los fenómenos psicológicos yo los voy a poder explicar desde la neurobiología. Aquí tenemos, por ejemplo, al famoso Premio Nobel de Química a Ostwald y luego al biólogo Haeckel. Sistemáticamente, en el fondo, la filosofía ha llegado a dos tipos de soluciones. Monistas, el monismo psicofísico, existe una única sustancia. No voy a detenerme en las tesis del monismo
espiritualista, aquellos que dicen que lo único que existe es el espíritu, porque me parece que hoy en día niega todas las evidencias científicas disponibles, y vamos a centrarnos en aquellas que hablan de un dualismo, es decir, donde dicen que existe el espíritu, pero también existe la materia. Digo porque en el fondo el monismo no es solo el monismo materialista, también hay monistas espiritualistas. Por ejemplo, Berkeley, el famoso filósofo, niega la existencia de la materia, o por lo menos dice que no podemos demostrar que exista la materia. Yo solo tengo evidencia de que yo existo como espíritu, el famoso cogito ergo sum. Eso sería un monismo espiritualista, pero bueno, yo creo que honestamente niega tantas evidencias que el solipsismo es irrefutable, pero entonces no merece la pena, algo que no se puede refutar no merece la pena ni siquiera discutirlo, ¿no? Es una tesis no falsable. Vamos a entrar en lo que serían los dualismos más sofisticados. Ha habido dualismos poco sofisticados, la creencia, por ejemplo, en espíritus, campos mentales, etcétera, que eso yo creo que no tiene mucha base científica, pero sí ha habido dualismos filosóficos mucho más sofisticados. Digo que no tiene base científica, podríamos discutirlo, pero porque en el fondo siempre se puede explicar desde una perspectiva psicológica y neurobiológica, luego diremos algo. Está el dualismo psicofísico de Leibniz, la idea de que mente y cuerpo han sido creadas en armonía y por eso se sincronizan. Es una explicación interesante, pero en realidad no resuelve nada, porque cómo se sincronizan en concreto. Y luego el dualismo más sofisticado, que es el dualismo interaccionista, que es el de Descartes y el que tuvo en los años 50-60 un premio Nobel de Medicina, que era Sir John Eccles. El dualismo, él era un neurocientífico, es decir, hizo aportaciones de primer orden en la sociedad, una persona muy respetada, y él pensaba que, al igual que existen las neuronas, unidades neurobiológicas, existen los psicones, unidades psíquicas de pensamiento. Y él durante toda su vida intentó buscar exactamente cómo interaccionaban. Y yo, honestamente, me quito el sombrero ante aquel que no simplemente da una solución general, filosófica general, sino que intenta entrar en los detalles. Repito, el diablo está en los detalles. El problema es que además Eccles era una persona católica, muy religiosa, o sea, él de hecho dice que la conciencia se tiene que explicar como un acto de creación directa de Dios. Bueno, pienso que teológicamente no estoy yo muy seguro de que sea necesario aceptar eso, pero bueno, luego hablaremos de ello. Y ha habido, ya sabemos otras explicaciones en esa línea, paralelismos, en el fondo a lo que remiten es siempre a un paralelismo entre lo material y lo mental. Pero ya digo que la más sofisticada sería la de Sir John Eccles. El problema de todas estas explicaciones es que en el fondo prácticamente tienen que duplicar el problema y no sé si resuelven mucho, porque así como hablamos de evolución de la materia, si alguien supone que existe un yo inmaterial dentro de mí que interacciona con la materia, yo le puedo lanzar varias preguntas. Primero, ¿evoluciona ese yo? ¿Según qué leyes evoluciona? ¿Cuáles son las leyes exactas de interacción? Hay muchos argumentos en contra del dualismo, yo he intentado aquí sistematizarlos, reconociendo que el dualismo tiene legitimidad. A mí me parece que es una explicación que tiene legitimidad, porque efectivamente tenemos el problema de la subjetividad. ¿Cómo explico yo la idea de sujeto? ¿Quién es el que genera en último término un pensamiento, una acción? ¿Es una neurona en concreto? ¿Es un área cerebral? ¿Qué? Siempre tienes que remitir a una especie de primer motor, que sería un yo, un espíritu, un alma. Por eso me parece que es legítimo. Problemas, yo le veo muchísimos problemas al dualismo. En primer lugar, la neurociencia todavía es joven. No podemos exigir a la neurociencia que nos dé ya una explicación cuando todavía es bastante joven. Luego, el dualismo se armoniza muy mal con la teoría de la evolución, porque si todo ha ido evolucionando y me dices, no, es que también ha evolucionado la mente, digo, bueno, pues para eso en el fondo me quedo simplemente con que la mente es el propio cerebro que evoluciona y que adquiere nuevas funcionalidades. Luego, la relación tan estrecha que existe entre lesiones cerebrales en ciertas áreas, por ejemplo, si tienes una lesión en el área de Broca o en el área de Wernicke, vas a tener muchísimas dificultades para ejecutar el lenguaje tal y como un humano normal lo realiza. Es lógico suponer que es que el lenguaje tiene como base el área de Broca y el área de Wernicke, por lo menos como condición necesaria, no sé si como condición suficiente. Luego, el dualismo impide una explicación unitaria de la realidad. Me exige pensar que existe otro mundo aparte y por qué leyes se rige, qué método científico aplico. Hay otros problemas, además me parece bastante de fondo, que es que el dualismo viola el principio de conservación de la energía, porque tengo que suponer que ese yo, escondido, no sé dónde, cada vez que actúa tendrá que interaccionar con el cerebro, pero toda interacción implica un intercambio de energía. ¿De dónde produce esa energía? ¿Qué se produce? ¿Ex nihilo la energía en el universo? Eso viola el principio de conservación de la energía. Y en el fondo yo creo que el dualismo no explica nada, sino que empaqueta, por así decirlo, todo lo que no sabemos, lo llama yo o mente y dice existe aparte. Bueno, ya sabemos que hay monismos psicofísicos, no me voy a detener en ellos.
El materialismo, el monismo. Hay distintos tipos de materialismo y de monismo, y hoy en día hay que reconocer que la mayor parte de los neurocientíficos optan por algún tipo de monismo. Es decir, en el fondo lo que existe es el cerebro, la materia, solo que bueno, pues es capaz por ciertas propiedades de producir la mente. Está el materialismo, digamos, de corte eliminativista, que prácticamente elimina todo lo que tiene que ver con la funciones superiores del psiquismo, dice que en el fondo es psicología popular. Luego tenemos el materialismo reduccionista, que efectivamente no lo niega, no lo elimina, sino que intenta reducirlo a niveles de complejidad inferior, al igual que Darwin nos proporcionó una explicación reduccionista de la evolución, reduciendo lo complejo a lo simple y de lo simple a lo complejo, una estrategia bottom-up, de abajo arriba, pues ellos intentan hacer lo mismo. Bueno, el monismo neutral, que en el fondo nos dice que la mente y el cuerpo son dos caras de la misma moneda, por ejemplo en Spinoza, es una tesis que me parece bastante ambigua. El materialismo emergentista, que yo creo que es de los más prometedores, por ejemplo el de Mario Bunge, que en el fondo cuando tiene sistemas muy complejos emergen propiedades que no están contenidas en las partes. Parte del supuesto de que el todo es mayor que la suma de las partes. Por cierto, esta frase, así cogida, es falsa, o puede ser falsa. Es decir, el todo no es más que la suma de las partes, depende en qué sistema, y el todo efectivamente es más que la suma de las partes, pero porque es igual a las partes más las interacciones. Pero a veces se presenta como si surgiera materia de la nada. La materia no surge de la nada. Es decir, lo que tenemos son interacciones que efectivamente contribuyen a ese todo. Bueno, y luego tenemos explicaciones en términos de tres mundos, ¿no? Como el de Popper, la famosa explicación de los tres mundos, que lo complica aún más, porque si hay problemas con dos mundos, pues con tres mundos todavía es más complicado. Y aplicando la navaja de Occam, siempre tendemos a buscar la explicación más parsimoniosa. Lo que pasa es que la navaja de Occam también es peligrosa, porque imaginemos que realmente hubiera tres mundos. Pues el científico no tiene que buscar la explicación más simple, tiene que buscar la explicación verdadera. Si es encima simple, mejor, pero la cuestión es que sea la verdadera. Solo que me parece que el tercer mundo de Popper se puede reducir al segundo mundo y como mucho llegamos a un dualismo. Y luego se han propuesto últimamente ciertas explicaciones, por ejemplo la de Penrose y Hameroff, perdón que vaya tan rápido, pero como quiero llegar a la parte neurobiológica, que nos hablan de sistemas cuánticos y de que la libertad surge por un mecanismo cuántico. Bueno, en el fondo esto es bastante difícil de creer, ¿no? Porque el sistema, nos movemos en escalas muy diferentes y luego la explicación que usan los microtúbulos, donde dicen que se produce ese fenómeno cuántico, todo el tema de la decoherencia cuántica, etcétera. Bueno, pero es que microtúbulos los tengo también en una babosa o en animales muy poco desarrollados que no tienen, desde luego, conciencia. Yo creo que, honestamente, para explicar la conciencia tenemos que movernos a nivel de las áreas cerebrales del cerebro y, si acaso, de la neurona, pero más abajo no creo que vaya a aportar conceptualmente mucho. Y luego están los sistemas, las explicaciones funcionalistas, por ejemplo, el Hilary Putnam, el que fue el gran filósofo americano, que conciben la mente como un software y el cerebro como un hardware. Es una explicación muy interesante basada o en la analogía con la inteligencia artificial. El problema es que el cerebro no es un ordenador. Hay una diferencia esencial, que es la neuroplasticidad, luego hablaremos de ello, pero efectivamente me parece conceptualmente bastante interesante. Y ya entrando en la parte neurobiológica, va a ser la última parte y con eso abrimos el turno para el diálogo, hay que decir, a mí me parece que la explicación más prometedora de qué es la conciencia y de cómo opera la conciencia es una explicación neurobiológica. Y hago un matiz previo, que expliquemos neurobiológicamente el origen de la conciencia y las estructuras que subyacen a la conciencia no significa que hayamos agotado el misterio del ser humano. Explicar el origen de algo no agota la comprensión de ese algo, porque sobre todo no agota las posibilidades de ese algo. Yo puedo entender cómo funciona la conciencia, pero no estoy agotando la creatividad humana. La creatividad humana tiene un rasgo potencialmente infinito, no infinito creo, pero potencialmente infinito. Está modelada continuamente por la historia, por la cultura, por las experiencias. Pero sí me parece legítimo que la ciencia intente buscar cómo funciona eso materialmente. ¿Cómo funciona eso materialmente? En el caso, yo creo que uno de los pioneros en esto fue, ya citamos antes a Sir Francis Crick, y él propuso que la conciencia está correlacionada con la emisión de ciertas bandas que hay en el cerebro, descargas sincronizadas de neuronas del córtex, neuronas corticales, en las bandas de frecuencia gamma, a unos 40 hercios. Él observó que cuando teníamos acceso a la conciencia, curiosamente, había descargas en esa franja. El problema es que se ha descubierto que también en procesos inconscientes, por ejemplo en sujetos anestesiados, que se supone que no tienen conciencia, también hay emisión en frecuencia gamma, entonces no es exclusivo de la conciencia, pero él abrió toda una explicación y me parece enormemente loable.
todos los estudiosos de la conciencia desde el punto de vista de la neurobiología, que a mí me parece que es enormemente es compatible con el punto de vista de la filosofía no creo que vaya a poder aportar nuevas verdades al conocimiento sobre el cerebro humano, eso lo tiene que aportar la neurobiología, pero la filosofía tiene un poder de plantear preguntas y de tirar de la neurociencia, de forzar a la neurociencia a plantearse ciertos problemas, que es esencial para el progreso de la propia neurociencia. Digamos, en términos generales, la filosofía pregunta, la neurociencia responde. En términos generales y simplificadores, pero esa sería mi convicción. Y prácticamente todos los estudiosos del tema coinciden en que la conciencia tiene una serie de características que se tienen que explicar de alguna manera. Tiene un sistema de supervisión. La conciencia humana se organiza, como el cerebro humano, se organiza en un sistema jerarquizado. Hay niveles de complejidad y hay niveles de supervisión. Hay niveles. Estos niveles operan en dos tipos de sistema. Un sistema serial, de uno en uno, digamos, una secuencia serial, donde yo discrimino los elementos y me centro exclusivamente en un elemento, por ejemplo, el sistema de atención, y luego sistemas de procesamiento en paralelo, varios circuitos al mismo tiempo. Se suele decir que la conciencia opera serialmente y lo inconsciente paralelamente, pero es que no hay consciencia sin procesos concomitantes inconscientes, por eso siempre necesitamos lo serial y lo paralelo. Y la conciencia funciona por sistemas de reentrada, es decir, sistemas que están continuamente retroalimentándose, proporcionándose feedback entre la información recibida y la información que sale. Dentro de estas explicaciones luego se han hecho experimentos concretos. Hasta hace unas décadas se pensaba que era imposible estudiar objetivamente la subjetividad. Se decía, la subjetividad humana no se puede estudiar objetivamente. Claro, lo que pasa es que ahí estamos casi partiendo de una petitio principii. Usted pone un concepto tan elevado de subjetividad que por su propio concepto no se puede estudiar objetivamente, pero a lo mejor es que no existe ese concepto tan elevado de subjetividad. Y objetivamente no es verdad que no se pueda estudiar la subjetividad. Se pueden hacer experimentos para ver cómo funciona la subjetividad humana. Por ejemplo, se pueden hacer experimentos donde al sujeto se le pone delante de estímulos perceptibles y estímulos imperceptibles, lo que se llama el subliminal priming, por ejemplo. Una palabra enmascarada versus una palabra que no está enmascarada. Y se puede ver cómo funciona el cerebro, porque uno lo procesa inconscientemente y el otro conscientemente. Luego tenemos el Brain Scale Neuroimaging, y todas estas investigaciones apuntan, por ejemplo, a esas fluctuaciones a alta frecuencia, que no son exclusivas de la conciencia, y sobre todo, un hecho que es casi, yo diría, la característica neurobiológica central de la conciencia humana, que es la sincronización de fase en regiones corticales distantes. La conciencia consiste en la sincronización de regiones distintas y distantes, fundamentalmente de regiones de dos tipos: regiones encargadas de procesamiento de información perceptiva, regiones encargadas de percibir, de asimilar información, y regiones asociativas, que son las que tenemos en el córtex prefrontal. Y la conciencia, alguien diría, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el yo? Es que no está en ningún sitio, es el hecho mismo de la integración, de la sincronización. Esto tenía mucha razón Descartes cuando decía la materia es res extensa, y no dijo res extensa et temporalis. Dijo la materia es la cosa extensa, pero no dijo que fuera la cosa temporal. El tiempo es lo que define la conciencia. El tiempo. La integración en un instante dado casi infinitesimal. Bueno, aquí ya digo, estudios que se han hecho, por ejemplo, con lesiones cerebrales, al que le interese se lo puede pasar, que implica la pérdida de conciencia. Esto está muy estudiado. Y esa sincronización de fase a larga distancia, que efectivamente implica la activación simultánea de regiones distintas. Y hay un proceso realmente maravilloso en el cerebro, enormemente bello, que es la sincronización de mecanismos bottom-up, de abajo arriba, que es la información que llega al cerebro, de abajo arriba, por ejemplo, el sistema visual, cómo nos llega la información, el estímulo, y se va procesando de abajo arriba, y luego de arriba abajo, es decir, los niveles superiores en la jerarquía, lo que sería la conciencia, devuelven información a los niveles inferiores. Es un sistema de retroalimentación continua. Aquí tenemos el procesamiento del sistema visual. Uno de los grandes prodigios de la neurociencia fue el premio Nobel que ganaron Hubble y Wiesel por descubrir cómo procesa el cerebro la información visual. Y una cosa fascinante que descubrieron es que el cerebro opera mediante la división del trabajo. En el córtex visual tenemos columnas de neuronas que se encargan solo de procesar, por ejemplo, información relativa al ángulo de inclinación de la imagen, otra información relativa a la intensidad de la imagen. Y yo recibo una información unificada, una percepción unificada. No recibo por un lado ángulo, por otro lado intensidad, por otro lado color. Lo recibo unificado. Pero en la escala inferior, los
operadores del cerebro operan, valga la redundancia, precisamente mediante una división del trabajo realmente sublime. Hay muchos modelos neurobiológicos de la conciencia, que tenemos, por ejemplo, el de Friston, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones y la relación con las cortezas motoras. A mí me parece que los dos más sofisticados, y con esto ya termino, porque evidentemente estamos hablando de una frontera del conocimiento, aquí damos datos, reflexiones, pero todavía no sabemos exactamente cómo funciona la conciencia. Otra cosa, yo lo que pienso es que sí lo sabremos, no sé cuándo, pero sí lo sabremos. No creo que sea un imposible, pero todavía no lo sabemos. El modelo de Edelman, otro premio Nobel en inmunología, que dedicó los últimos años de su carrera a investigar la conciencia, porque él pensaba que era el gran misterio resuelto. El darwinismo neural, él emplea una explicación darwinista en términos de selección para explicar cómo funciona la conciencia. Os remito al famoso libro que tiene Un Universo, Universe of Consciousness, una auténtica maravilla, porque además él sí entra en detalles. Ya digo que en estos temas es muy fácil dar soluciones genéricas, decir, no, pues la conciencia es esto, ya, pero vamos a investigar los mecanismos concretos. Y él sí lo hizo, porque sobre todo a mí me parece que muchísimos, menos científicos, pero muchos filósofos, caen en una especie de agnosticismo filosófico, ¿no? Decir, bueno, yo no me pronuncio, no sé lo que es, y simplemente afirmo que existe la conciencia y el cuerpo. Ya, pero ¿cómo exactamente? Eso es lo que realmente nos lleva a una explicación científica. Hay varias objeciones que podríamos hacer al darwinismo neural, al que le interese yo las tengo recogidas aquí, y es que el problema a mí me parece es cuáles son las unidades de replicación, porque en toda explicación darwinista tiene que haber una unidad de replicación, y la unidad evolutiva es entonces el grupo neuronal. ¿Cuál es la unidad evolutiva? Porque en el fondo Edelman lo llama darwinismo neural, pero a mí no me parece que sea realmente un sistema darwinista. Pero bueno, esto lo podríamos, no voy a entrar en los detalles, el que quiera lo podríamos luego comentar incluso en las preguntas. Y en el fondo, el cerebro humano efectivamente funciona de una manera integrada, integracionismo. La conciencia no está en ningún área en concreto, sino que es la sincronización de distintas áreas, pero también tenemos fenómenos localizacionistas. Por ejemplo, el lenguaje sabemos que se localiza en una serie de áreas cerebrales, fundamentalmente del hemisferio izquierdo. Nous parlons avec l'hémisphère gauche, dijo Broca, ¿no? Hablamos con el hemisferio izquierdo. Entonces, me parece que el sistema de Edelman insiste demasiado en la parte integracionista y menos en la parte localizacionista, pero, por ejemplo, al estudiar la memoria necesitamos compatibilizar lo localizacionista y lo integracionista. Otros modelos, Tononi, que fue colaborador de Edelman, el sistema de la información integrada, él dice que la información consciente se caracteriza por un alto grado de integración, y él intenta medirlo cuantitativamente, lo que llama el factor phi. El problema es que a mí me parece que la conciencia no es solo integración, sino separación. Yo no soy consciente porque integre mucha información o tenga información muy integrada, sino que porque soy capaz de separarme de esa información y juzgarla externamente. Pero bueno, me parece un intento bastante interesante. Y a mí me parece que el modelo más interesante es el Global Neuronal Workspace, que es el que ha creado Jean-Pierre Changé, uno de los grandes científicos de la actualidad, profesor en Collège de France, y Stanislas Dehaene, que justamente insisten en este sistema de áreas, división del trabajo, especialización, pero luego un sistema global de trabajo sincronizado. Integra lo consciente, de hecho, con lo inconsciente, porque repitamos, para explicar la conciencia también necesitamos explicar lo inconsciente, y esto no implica ser freudiano, es decir, Freud tuvo una intuición, pero ahora mismo lo que se está viendo es que cómo funciona la conciencia, hay muchos procesos subyacentes que son inconscientes. A mí me parece que hay que estudiar además áreas integradoras que unen la parte perceptiva, que normalmente está asociada a las áreas posteriores del cerebro, con las partes asociativas, lo que serían por ejemplo, el lóbulo occipital con las partes asociativas, las cortezas prefrontales, por ejemplo, el fascículo longitudinal superior. Y en el fondo toda explicación de la conciencia siempre tiene que integrar lo anatómico con lo funcional, pero también nos tiene que dar cierta información anatómica. La clave en cualquier caso de la conciencia, repito, está en la integración de lo que percibo y de lo que asocio. Es esa integración. Por tanto, si alguien pregunta, ¿dónde está el yo? ¿Dónde está la conciencia? ¿En qué sitio en concreto? No, es que no está en ningún sitio en concreto. Está en la misma integración de áreas perceptivas y asociativas. Y una cosa que es realmente admirable es que cuando uno estudia el sistema nervioso y cómo funciona el cerebro, se da cuenta de que los mecanismos físico-químicos son relativamente sencillos. La naturaleza es bastante conservadora y ha innovado muy poco. Si uno ve, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio que tenemos en el sistema nervioso, ese sistema lo tenemos en seres muy poco desarrollados y lo tenemos fuera del sistema nervioso.
Con muy poco es admirable lo que es capaz de conseguir la naturaleza, porque para explicar cómo se transmite el impulso nervioso no necesito mucho. La química subyacente es relativamente sencilla. Y aquí hay esta frase de Newton, que ya la tenemos en Leonardo da Vinci, que a mí siempre me ha fascinado, que es que la naturaleza se complace en la simplicidad. Y efectivamente la simplicidad es casi un atributo de la naturaleza, un principio de economía, con menos poder hacer más. Ya digo que, casi ya con esto concluyo, en un modelo plausible de cómo funciona la conciencia, desde luego vamos a tener que integrar las áreas perceptivas con las áreas asociativas y también vamos a tener que introducir elementos emocionales, porque todo lo consciente también está filtrado siempre emocionalmente, y por supuesto el lenguaje articulado. Es esencial a la conciencia. ¿Qué vino antes, el lenguaje articulado o la conciencia? Yo pienso casi que son simultáneos, la autoconciencia con el lenguaje articulado. ¿Puede haber autoconciencia sin lenguaje? Yo creo que se necesita algún tipo de lenguaje. No tiene por qué ser un lenguaje como el que tenemos nosotros, pero algún tipo de lenguaje lo necesitas. Porque la conciencia es justamente tomar distancia con respecto al objeto. Pero para tomar distancia tú ya necesitas un medio simbólico donde expresar esa toma de distancia. Por eso el problema es tan complicado. Aquí he dado unas pinceladas de lo que se sabe, pero el problema es complicadísimo. Lo que sabemos es prácticamente, pues es siempre una fracción elemental. Y evidentemente una habilidad que tiene el Homo sapiens esencial y que también tiene que ver con cómo está organizada la naturaleza es que tenemos capacidad de reconocer patrones. Y reconocemos patrones porque la naturaleza se organiza en patrones. Y esto es lo que simplifica también muchísimo a veces el funcionamiento de la mente. Nosotros estamos bombardeados por millones de estímulos. Nos volveríamos locos si tuviéramos que filtrar todos los estímulos que ahora mismo están llegando a cada uno de nosotros. La mente, además de integrar, tiene un poder esencial que es el de discriminar. Esto es como aquel que dice, ¿no? A veces tener demasiada información te nubla y abruma y es mejor no saber. The gift of ignorance, ¿no?, que decía Orson Welles. Pues el cerebro se basa en ese don de la ignorancia. Ignora selectivamente cosas, las filtra y reconoce los patrones. Los patrones en el fondo son las leyes de la naturaleza. Pero ¿qué poder más admirable tiene la mente humana que con poca información sea capaz de reconocer las leyes del universo? Los patrones por excelencia de la naturaleza. Y hemos puesto antes la foto de Newton. La ley de la gravedad ha sido llamada la mayor generalización de la historia humana. Con una sola ecuación prácticamente explico todo el funcionamiento de las galaxias, del universo. ¿Qué poder tiene la mente humana de con poco reconocer patrones? Porque la realidad está organizada en patrones. Bueno, no da tiempo prácticamente a profundizar en esto, simplemente diré que todo esto está posibilitado por la admirable división en tareas. Divide y vencerás. El cerebro en el fondo funciona por el principio casi como la economía moderna de Adam Smith, ¿no?, de división del trabajo. Y la conciencia en el fondo, y esto ya con esto concluyo como reflexión filosófica, en el fondo podemos definirla como un lenguaje que se habla a sí mismo. La conciencia es el yo que se habla a sí mismo, es una sintaxis sobre una sintaxis al cuadrado. No es el lenguaje aséptico sino una semántica, pero la semántica es sintaxis sobre sintaxis, es lenguaje que se habla a sí mismo. Y simplemente conclusiones recapituladoras. Primero, la neurociencia todavía tiene que avanzar más. Sabemos poco sobre el cerebro, por supuesto sabemos mucho más que hace 100 años, que cuando investigaba Ramón y Cajal, pero todavía seguimos sabiendo muy poco. Luego, en segundo lugar, yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta, el dualismo me parece legítimo, yo creo que aborda un problema real, pero a mí me parece que es difícilmente compatible con el modelo neurocientífico. Y no hay que tener miedo a etiquetas como monismo o materialismo. Que uno sea monista en la explicación del cerebro no significa que sea un materialista histórico que piense que todo y que el hombre es simplemente material. La dignidad humana no depende de ser dualista o ser materialista, sino del concepto que nosotros atribuyamos al ser humano, a mi juicio. Pero evidentemente es una posición respetable y ha habido grandes neurocientíficos, Sherrington, Penfield, Eccles, que eran dualistas y eran también grandes neurocientíficos. Pero a priori me parece bastante difícil de compatibilizar con una explicación científica. ¿La teoría de la evolución nos da la explicación de la conciencia? No. La teoría de la evolución nos proporciona el marco general, evidentemente. La conciencia ha surgido por mecanismos evolutivos. Pero, repito, el diablo está en los detalles. Y eso no nos lo proporciona la teoría de la evolución, lo tiene que proporcionar la neurociencia, solo que compatible con la evolución. Y luego, por cierto, esto a veces se emplea, es decir, no es lo mismo explicar el origen de algo que explicar ese algo, el valor de ese algo. Igual que yo puedo explicar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, cómo se descubrió el teorema de Pitágoras, por eso no estoy justificando el teorema de Pitágoras. Entonces, las explicaciones evolucionistas tienen un límite.
yo creo que no se pueden aplicar, por ejemplo, a la matemática, a la lógica y a ciertos elementos de la filosofía. Puedo explicar el origen de una afirmación históricamente, pero no con ello justifico esa afirmación. Para justificarla tengo que irme a un orden de justificación distinto. Y hay muchos debates sobre los mecanismos específicos de la evolución. Y toda la teoría de la evolución hoy en día tiene que incorporar la epigenética. El cerebro humano no es el resultado solo de la evolución de la especie. Es también el resultado de la evolución que tenemos cada uno de nosotros y de la evolución cultural de la humanidad. Hay al menos 3 evoluciones convergentes en el cerebro, con lo cual, ¿de qué evolucionismo hablamos? Porque hay diversos elementos. Y, evidentemente, el concepto de materia que tenemos cada vez es más sofisticado. Por eso, a veces, cuando hay un miedo al término materialismo, porque uno piensa que la materia es como si fuera pues, un trozo de madera o un trozo de ladrillo. ¿Qué va? La materia es lo más sofisticado que existe en el universo. Cuando uno le pregunta a un físico cuántico qué es la materia, prácticamente lo que nos da es una definición casi matemática, filosófica, incluso mística. Es una onda de probabilidades. El electrón, ¿dónde está exactamente? ¿Qué es la materia? Es que no sabemos exactamente qué es la materia. Por eso, decir todo se puede explicar materialmente, claro, pero no hay que tener miedo a esa explicación material. Es que la materia no sabemos ni siquiera qué es. Estamos investigándolo, evidentemente. Lo cual no quiere decir que haya misterios insondables. Hay misterios muy graves, pero me parece que la mente humana, creo, quizás es un optimismo antropológico enorme, pero tiene poder para elucidarlos. Y lo último que quería decir, todos los intentos que se han propuesto son prematuros porque todavía no tenemos el conocimiento adecuado. Pero bueno, siempre es loable hacerlo. Y que el mundo sea materia en evolución, ya digo, no significa que el ser humano no sea capaz de captar patrones permanentes. Por ejemplo, una verdad matemática efectivamente es válida con independencia del estado evolutivo en que nos encontremos. Siempre fue verdadero el teorema de Pitágoras si partimos de los axiomas de la geometría euclídea. Si partimos de geometrías no euclídeas, no es correcto el teorema de Pitágoras. El hombre es capaz de captar patrones, leyes de la naturaleza y leyes del pensamiento puro. Y esto me parece que es la gran maravilla que tiene el ser humano. Podemos, por tanto, definir la conciencia como un límite de la materia. Y la conciencia todavía no se ha agotado. Es decir, seguimos evolucionando y la conciencia que tenemos hoy, comparemos con la conciencia que tenía un chimpancé. Bueno, que tiene todavía o que tenía evolutivamente un antepasado nuestro. ¿Qué conciencia no tendrá un hombre que haya evolucionado muchísimo más que nosotros dentro de 1 millón de años? ¿Cómo podemos nosotros pensar que lo que entendemos por conciencia es lo que ahora conocemos como conciencia? Es decir, esto es un tema que me parece que hay que reflexionar sobre ello. Y luego, y ya con esto termino, la filosofía efectivamente puede hacer muchas cosas, puede plantear preguntas muy interesantes, puede discutir los presupuestos epistemológicos y metodológicos de la ciencia, pero tiene que estar en diálogo con la neurobiología. No creo que se pueda solucionar el problema mente-cerebro sin esa correcta integración de ciencia y filosofía. Y termino precisamente con estas palabras de Pascal, ese gran científico, filósofo, esa unión casi de materia y espíritu, iba a decir, ¿no?, de ciencia y humanidades. El hombre es una caña, no la más débil del universo, pero es una caña que piensa. Y efectivamente en esto radica nuestra mayor dignidad, el mayor misterio, pero precisamente también en ello radica el poder que tenemos para abordar todos los misterios y crear un futuro cada vez más prometedor. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, por esta difícil síntesis de tanta información. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Sí, aquí. Bueno, me ha llamado la atención, te felicito. Micrófono, sí. Bueno, que felicito al ponente. Nos has dado muchísima información, pero bueno, aunque no se capte a lo mejor todo, pero lo suficiente como para ya pensar. Pero sí que me ha llamado la atención como que has afirmado muy tasativamente de que no se sabe lo que es la conciencia y nos has narrado y nos has hecho ver el pensamiento filosófico de los filósofos, de los científicos occidentales. Pero no nos has mencionado si desde otras filosofías pues hay una explicación de lo que puede ser la conciencia, y me estoy refiriendo ya más explícitamente al budismo y al taoísmo, porque parece que ahí sí que tienen unas respuestas que a lo mejor en el mundo occidental, en la filosofía, en la ciencia occidental no se contemplan, pero allí sí. Y si hay un diálogo entre las explicaciones del mundo occidental y
y las del mundo oriental. Y si lo tenéis estudiado, vaya. La verdad es que es muy buena pregunta, de hecho la agradezco. Es cierto, yo creo que se puede obtener muchísimo de ese diálogo. Yo creo que, por ejemplo, hay muchos neurocientíficos que están estudiando el budismo, porque, si no me equivoco, aquí me corregirán que hay gente que sabe más, no hay un concepto de yo como el que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, pero no lo he hecho casi por limitación, porque prácticamente no sé nada de esas tradiciones, entonces, por tanto, no me atrevo a abordarlas en una conferencia, porque evidentemente exigiría haberlas estudiado. Pero yo personalmente pienso que efectivamente no, es decir, yo creo que hay muchos límites en la tradición occidental. La ciencia occidental, no me gusta ese término porque a mí me parece que la ciencia es universal, o sea, no es una cuestión, surge en Occidente, pero podría haber surgido en China, o sea, no, en eso no me gusta hablar de ciencia occidental, hablo de ciencia. Pero en filosofía estoy de acuerdo, y ya digo, es por limitación. Y yo estoy seguro de que va a poder obtenerse, de hecho hace poco estuve en una conferencia y había, estaba de hecho el profesor Sanjé, o sea, que es un neurocientífico, digamos, de puro, ¿no? Y había un filósofo que es discípulo de Sri Aurobindo, el famoso filósofo indio, y la verdad es que hizo aportaciones muy interesantes, o sea, unas reflexiones que me parecieron muy interesantes. Quizás a los occidentales a veces nos parecen más líquidas, más vaporosas, quizás como no tan fundamentadas, pero dices, bueno, qué intuición más brillante. Yo ahí creo que sí se puede aportar mucho, pero ya digo, yo personalmente todavía no he profundizado, pero sí me gustaría, o sea, que eso espero también que alguien escriba, por lo menos en España, a lo mejor una síntesis sobre la conciencia en el pensamiento indio, ¿no? En el pensamiento chino, porque yo creo que ayudaría mucho, sobre todo a los que trabajan en filosofía de la mente. Estoy totalmente de acuerdo. Mañana mismo hay una conferencia sobre eso, una de las ponencias sobre la conciencia en Oriente y Occidente, o sea que, y si ya con Occidente no llegabas hoy, pues ya. No quiero ni pensar cómo va a organizar esa conferencia. Sí. Sí. Quería preguntarte, porque claro, hemos hablado, ya solamente es complicado el hecho de cómo se da la percepción o la conciencia en este instante, pero cómo tengo yo una conciencia de mí mismo de ayer a hoy, o desde mi juventud a este momento, que permanece en el tiempo que has hablado. Totalmente de acuerdo, claro. El problema es tan grande, es decir, que uno lo tiene que descomponer en problemas menores que aún así siguen siendo enormes. Entonces, efectivamente, muy buena apreciación, porque no lo había dicho, pero bueno, efectivamente se ha dado cuenta. Lo que estamos hablando aquí es la conciencia puntual, exacto, el yo ser consciente de en este momento. Es como reducirlo. Pero claro, es que nosotros tenemos una conciencia que es la base de nuestra identidad, ¿no? Y ahí entra todo el tema de la memoria, que es un tema bastante complicado. Yo creo que se ha avanzado bastante. Hay, por ejemplo, todas las investigaciones que hizo el propio Kandel, que hemos citado, Larry Squire, y efectivamente hay distintos tipos de memoria, cómo la memoria implícita a veces se puede transformar en explícita. Es decir, ese es otro tema, efectivamente, pero totalmente de acuerdo, la conciencia humana no es simplemente una conciencia puntual de yo ahora soy consciente de que estoy hablando con usted, sino que yo soy consciente de mí mismo a lo largo. Pero claro, ese a lo largo siempre se podría descomponer también en microconciencias casi instantáneas, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, es decir, no hay una teoría integral de la conciencia sin una teoría de la memoria, por supuesto, y sin una teoría del lenguaje, por eso digo que se complica. Muy buena apreciación. Hola. Parece ser que el funcionamiento del cerebro y el misterio de la conciencia humana son dos asuntos muy importantes en que se enfrenta la filosofía y la ciencia de nuestros días, por lo que se estaba explicando. Parece ser que los estados de conciencia son causados por procesos a lo mejor neurológicos. Mi pregunta es, ¿se puede agregar algo más dentro de este misterio? ¿Hay elementos que son capaces de producir una transformación en el funcionamiento de la conciencia? O sea, se refiere, digamos, a un crecimiento de la conciencia, ¿no? Llegar a un nuevo estado de conciencia. Bueno, yo pienso, claro, no lo sé bien, o sea, no lo he investigado a fondo, pero, y de hecho yo creo que a lo largo del Congreso, ¿no? Por lo que he visto en el programa, va a haber gente que seguramente haga alusión a ello. Yo pienso que efectivamente hoy cada vez contamos con más herramientas de estímulo de la conciencia. Lo que pasa es que hay que distinguir en ese sentido dos sentidos de conciencia, ¿no? Porque una cosa es el ser consciente de algo puntualmente, y eso me parece que es lo mismo para todos. Me explico. Por ejemplo, cuando tenemos un problema matemático y estamos buscando la solución,
al principio no vemos la solución, pero hay un momento en el que comprendemos la solución, ¿no? Ese momento feliz donde, uy, lo he visto. Ese comprender a mí me parece que no es gradual, es un todo o nada, y es lo mismo en cualquier persona. Sería lo mismo en el más rudo de los hombres o en Newton. El momento de comprender. Solo que hay gente que no llega a lo mejor a ello. Pues el más rudo de los hombres no llegaría y Newton sí llega. Pero el hecho de comprender conscientemente me parece que es algo puntual. Pero la conciencia como capacidad, digamos, integrada del ser humano, de no solo microconciencia, es lo que hablamos antes, sino de decir, ser consciente de mí mismo, tener una información más integrada, eso yo sí creo que se puede efectivamente estimular. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la curiosidad, el estímulo, el conocimiento, y luego hay orientes, estamos hablando de todas las prácticas también meditativas, etcétera. Yo eso creo que ayuda a oxigenar la mente y puede proporcionar un estímulo. Pero, claro, yo de eso ya no evidentemente no lo he estudiado a fondo, por eso no lo... Pero estoy totalmente de acuerdo, y yo no solo eso, sino que yo pienso que así como esa conciencia puntual no evoluciona, una vez se tiene ya es lo mismo, comprender el teorema de Pitágoras, el acto de comprenderlo era lo mismo en Pitágoras que en cualquiera de nosotros, aun con 2500 años de diferencia, eso no creo que vaya a evolucionar, lo que sí se añadirán son nuevos escalones de conciencia, de comprender nuevas cosas. Y es una senda, no sé si infinita, pero desde luego no agotada. Además, en esto está el tema del estudio de la conciencia desde la primera persona, que es, por ejemplo, la introspección y la meditación, o el estudio desde la tercera persona, que es la neurociencia, ¿no? Totalmente. Y ahí estaría el tema del dualismo de propiedades de Chalmers, ¿no? Claro. Que es distinto. Chalmers efectivamente es un autor muy interesante, no le cito porque no daba tiempo. Él habla de, él es monista ontológico, pero digamos dualista en el sentido de propiedades. Y efectivamente yo sí reconozco que a nivel de lenguaje, por lo menos, es prácticamente imposible escapar al dualismo, porque si no, de hecho, cortas de raíz la primera persona, pero claro, pues cortas de raíz el problema, con lo cual en realidad no estás explicando nada. Efectivamente, eso sí estoy de acuerdo. Lo que sí pienso es que desde la tercera persona cada vez más se va a poder entender la primera persona, porque vamos a tener más capacidad de estudiar también científicamente toda esa introspección. Pero ya digo, eso yo no creo que agote ni el misterio ni lo que es la persona humana, es que cada uno de nosotros podemos describir las propiedades generales que tenemos como seres con un cerebro, con seres conscientes, pero luego cada uno de nosotros hay evoluciones superpuestas en sí mismo. Yo nunca voy a poder reproducir exactamente la evolución que ha tenido cada uno de ustedes, ni la creatividad que tiene cada uno de ustedes, que depende también mucho de que se potencie. Esa famosa frase de Virgilio, possunt quia posse videntur, ¿no? Pueden porque creen que pueden. Muchas veces el estimularnos, el tener voluntad y querer hacer más cosas, incrementa nuestras capacidades, porque es un sistema muy plástico. Entonces, la neurociencia te puede dar, digamos, el manual de instrucciones. Pero claro, luego como ese manual de instrucciones se ha usado, hace que cada ser humano sea tan distinto que es inagotable, en ese sentido. Y cada vez en la vida, cuando conocemos a alguien, no le estudiamos el cerebro, ¿no? O sea, nos relacionamos totalmente. con un ser humano, ¿no? Pero bueno, Totalmente. Porque a veces la ciencia puede crear el mecanismo, ¿no? Por eso la ciencia te puede dar esa visión general, pues igual que te dice que estás compuestas de células, de tal, y que prácticamente no hay una diferencia. De hecho, nos dicen, ¿no? Entre un chimpancé y un hombre, creo que solo hay un 1,2% de diferencia de genes. Bien, pero es que ya sé que un chimpancé es muy distinto a mí, ¿no? O sea, lo que sí sé es que, bueno, pues procedemos del mismo tronco evolutivo. Pero, ya digo, la ciencia te da el manual de instrucciones, por así decirlo. Pero luego cada uno que haga con eso y que sea cada uno, eso ya, es decir, ahí está también la identidad del individuo, el contexto. Pues sí. No se agota en eso. ¿Alguna pregunta? Una más, nos da tiempo. Yo también quiero reiterar mi admiración porque creo que es la primera vez que en tan breve tiempo recibo una síntesis enciclopédica. Verdaderamente. Bueno, en el lenguaje habitual, normal, incluso a lo largo de su conferencia, dos palabras utilizamos para referir un poquito a la mente o al yo, ¿no? A la personalidad, la consciencia y la conciencia. Entonces, la consciencia podría ser un enfoque más desde la neurobiología, desde la biología, desde lo que podríamos decir elementos más objetivos. ¿Soy consciente o estoy inconsciente? Parece como que es más biológico. Y la conciencia podría ser un enfoque que
podríamos decir, también antropológico, psicológico, pero de carácter ético, de carácter comportamental, moral, de la identidad. Y ya, puesta a imaginar, me hago la pregunta, en caso de que se pudiera hacer un trasplante de cerebro, se trasplanta el elemento biológico, pero esa identidad, esa personalidad, ese yo, ¿qué pasaría? Son dos... voy a dividirla en dos preguntas y la segunda reconozco que es muy compleja, pero bueno. Mi opinión de la primera. El tema terminológico conciencia, consciencia. Sé que hay una discusión, de hecho me decía una profesora que en un proyecto del ministerio le habían corregido porque ya había puesto conciencia y dice, no, es que es con ese. Honestamente, me parece que, es decir, hay problemas más graves que ese, ¿no? Es decir, que a veces perdemos mucho el tiempo en ello. Yo, por conciencia, entiendo el inglés consciousness. Ya sé que en consciousness no es lo mismo que awareness, o, es decir, consciousness en el sentido de conciencia como la capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de algo, reflexivamente. Y luego hay distintos tipos de conciencia, por ejemplo, la conciencia moral, pero es que la conciencia moral es un subtipo. Entonces, que alguien lo quiere llamar conciencia sin ese y otro consciencia, pues bueno, ahí ya no sé qué dice la Real Academia, tampoco me importaría mucho que dijera la Real Academia, porque en el fondo la Real Academia en esto, pues prácticamente lo que tiene que hacer es recoger lo que se dice, pero no creo que tenga la legitimidad para decir qué es lo que se tiene que usar. Pero a mí me parece que en el fondo, honestamente, se pueden usar. Yo por convenio uso siempre conciencia sin ese, para no confundir, pero sin embargo es consciente, ¿no? En el adjetivo se pongo con la S. Y ya digo, sí que puede haber diferencias terminológicas sutiles, pero no me parece que apunten al núcleo conceptual esencial. Por eso hablo de conciencia y en el fondo ahí también entendemos consciencia. Y el tema de la moral es de los más complicados, por supuesto ahí no voy a entrar porque yo no soy profesor de filosofía moral. Ese es un tema complicadísimo. De hecho, por ejemplo, hay el debate de si se puede aplicar el darwinismo a la evolución de la moral. Hay gente que dice que sí, otros que dicen que no. Eso es un tema enormemente complicado. Eso sí, le voy a decir una cosa. No tendría usted consciencia moral, o llamémoslo como queramos, si no tuviera autoconciencia o conciencia. Estoy prácticamente seguro. Y sobre lo segundo, la verdad es que yo a veces me lo he planteado y he de reconocer, además es que me hace gracia porque yo escribí un libro que se llama Grandes Problemas Filosóficos y uno de ellos era este, pero claro, no, al final no lo podía resolver, o sea que al final era una lucha contra mí mismo diciendo ya, pero no puedo resolverlo. Y claro, el tema de la identidad. Bueno, un trasplante de cerebro que yo sepa no se ha podido hacer, creo que se intentó hacer con simios, con unos monos y sobrevivieron unos segundos, ¿no? Enseguida murió. A mí me parece imposible porque no es solo el cerebro, es que son tantas conexiones con otras partes del cuerpo y con el ambiente. Otra cosa es lo que dicen los transhumanistas del mind uploading, es decir, que se cargue su mente, no el cerebro, sino su mente en un programa como el USB que yo tengo aquí, ahora no sé dónde lo tengo, pero bueno, tenía aquí el USB, y yo guardo su mente en un USB y luego lo cargo a un ordenador. Esto parece de ciencia ficción, pero hay gente que lo está intentando hacer. Pues fíjese, me parece mucho más plausible el mind uploading que el trasplante de cerebro. Es el proyecto Avatar, porque un cerebro, si cambias el cerebro, primero yo creo que no tendrías la misma identidad, porque tu identidad depende muchísimo de tu corporalidad también. Y de tu reconocimiento de dónde llegan tus límites, cuál es tu cuerpo, depende muchísimo de ese contexto y de infinitas interacciones con el ambiente que yo no voy a poder nunca reproducir si traslado tu cerebro a otro cuerpo. Por eso me parecería más plausible una carga, un uploading de la mente a un ordenador. Pero claro, eso ahora mismo es ciencia ficción, es decir, todavía no estamos ni de lejos, pero me pareciera mucho más plausible, porque ahí estaríamos creando un avatar que no serías tú, pero serías como tú. Y aquí hay un debate filosófico. Si algo es prácticamente como algo, pues dices, bueno, esto es como decían aquí, es que podríamos ser zombies que simulamos que somos conscientes. Bueno, claro, pero es que si lo simulamos también, que a efectos prácticos somos conscientes, pues es que somos conscientes aun siendo zombies. No sé si imagínate que yo te pongo aquí un objeto que simula estar vivo. Es un robot que lo han creado en un laboratorio, pero prácticamente es como si fuera un perro vivo. Vamos, es que no lo notas. Pues mira, efectos prácticos es que está vivo. Y con eso ya porque no hay tiempo. Pero ya digo, esto es un debate enorme. Bueno, podríamos estar toda la mañana y con mucho gusto, pero bueno, tenemos que pasar a la siguiente ponencia y bueno, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.